Hola, mi nombre es Erika Ceballos Torres. En esta ocasión haremos una tabla de frecuencias para elementos que están poco repetidos o nada repetidos, donde tendremos que usar intervalos. Los datos que tenemos, si tú observas, son los que están marcados de este lado izquierdo y ninguno está repetido. Por eso se trabaja con intervalos. En esta ocasión los tengo desordenados, no importa, los podemos ordenar. Pero lo primero que necesitamos es determinar este cuadro básico con los elementos necesarios para poder iniciar la tabla de frecuencias. En este caso se trata de una muestra. Debemos recordarlo cuando obtengamos la varianza y la desviación estándar. Lo primero que necesitamos es saber cuál de estos datos es el más pequeño, es decir, el mínimo, y lo encontramos poniendo signo de igual. Min de mínimo, damos doble clic y seleccionamos la lista. Damos Enter. El dato más pequeño es este 12 que tenemos aquí y ahora vamos a buscar el dato más grande. Es decir, vamos a buscar el dato máximo poniendo el signo de igual. Escribimos max de máximo, damos doble clic y seleccionamos la lista. Damos Enter. El dato más alto de esta lista es el 914. Recuerda que la diferencia que hay entre el más pequeño y el más grande se conoce como rango. O sea que para obtenerlo vamos a poner el signo de igual y al dato más grande le vamos a restar el dato más pequeño. Del 12 al 914 tenemos 902 de diferencia. Vamos a contar cuántos elementos tenemos, es decir, el número de datos, y ponemos signo de igual, contar, damos doble clic y seleccionamos la lista. Recuerda que en la parte inferior derecha de tu pantalla, al seleccionar también aparecen esos elementos. Damos Enter y sabemos que tenemos 21 datos. Recuerda que el número de clases tú lo puedes determinar, pero también hay indicaciones en las lecturas de que se obtiene sacando la raíz del número de datos. Por lo tanto, lo vamos a hacer así. Y ponemos signo de igual, escribimos la palabra raíz, porque le vamos a sacar la raíz cuadrada a los 21 datos. Entonces damos doble clic en raíz y escogemos el número. Ya sabe que es una raíz cuadrada, damos Enter y nos dice que el número de clases es 4.6. Recuerda que el número de clases es el número de renglones que va a tener la tabla de frecuencias. Como no podemos poner 4.6 renglones, vamos a redondearlo a 5. ¿Ok? El intervalo entonces sería igual a el rango entre el número de clases. Entonces ponemos el rango, que es en este caso 902, entre, y voy a ponerle aquí este dato, pero si lo dejamos así con el 4.6 no nos va a alcanzar la lista para llegar hasta el final o nos va a sobrar. Entonces ahorita vamos a cambiar ese dato. En este momento nos da 196.8, pero como yo quiero exacto el número de clases, o sea el número de renglones, voy a redondear este 4.6 y lo voy a dejar en 5. Automáticamente va a cambiar el intervalo. Entonces el intervalo es de 180.4. Por lo tanto, recordemos que también para saltar de una clase a otra, siempre vamos a aumentar 0.1 o 0.1. ¿Ok? Esos son los datos que necesito, que son básicos para iniciar mi tabla. Lo primero que hacemos es poner el límite inferior, que se refiere al dato más pequeño. Recuerda que aquí no los había organizado. Voy a ponerlos en orden, pero no es necesario. Los seleccioné,
me voy a datos y aquí tengo de la A a la Z. Y aquí tenemos desde el 12 hasta el 914. El límite inferior de la clase es lo primero que vamos a trabajar. Nada más que yo voy a dejar un renglón en blanco porque lo vamos a ocupar para graficar. Entonces acuérdate que cuando hacemos gráfica de líneas y puntos, dejamos un renglón en blanco arriba y uno abajo. Por eso voy a empezar en el segundo. El número con el que voy a empezar lo vamos a copiar y va a ser el mínimo. Simplemente lo vamos a copiar. Y para poner el límite superior, recuerda que va a ser el dato mínimo más el intervalo. Entonces vamos a poner signo de igual, el dato mínimo más el intervalo. Como yo voy a usar varias veces este intervalo y voy a arrastrar la fórmula, voy a poner F4 para que se quede fija esa celda. Entonces le damos Enter. La primera clase va desde 12 hasta 192.4. Ahora recuerda que para empezar la siguiente clase voy a poner signo de igual y voy a poner el límite superior anterior, pero siempre le voy a aumentar este punto 1 que es el salto. Le voy a poner F4 para que siempre copie esa cantidad de la misma celda y no se desplace. Entonces 192.4 y 192.5 para evitar que un número que coincida en los dos renglones. Así ya tengo la certeza de en qué renglón va a ir. Bueno, pues aquí recuerda entonces que sería la suma de este dato más el intervalo, que es lo que hicimos aquí. Por lo tanto, voy a arrastrar esta celda y voy a arrastrar esta también. Recuerda que dejé un renglón en blanco aquí arriba y aquí abajo. Aquí tengo hasta el 914.4. Si tú recuerdas, el dato máximo es 914, entonces sí alcanza a abarcar todos los datos. Si tuvieras que no alcanza aquí al final, entonces auméntale un decimal al intervalo para que alcance a completar toda la lista. Ahora sí, si nosotros queremos hacer el límite exacto inferior de clase, lo que vamos a hacer para el primer renglón es simplemente copiar el dato del límite inferior. Nada más lo copiamos, que sería 12, y para los siguientes lo que voy a hacer es promediar el superior del renglón anterior con el inferior del presente. Es decir, voy a tomar estos dos en diagonal y los voy a promediar. Por eso le voy a poner primero un paréntesis para hacer primero la suma de estos dos datos. Cierro el paréntesis y lo voy a dividir entre 2. Y damos Enter. Y esa operación se repite en los siguientes. Recuerda que en clase lo trabajamos como la técnica del cacahuate. Entonces ya tenemos los límites exactos inferiores de clase. Para las frecuencias, yo necesitaría contar, por ejemplo, cuántos datos hay desde el 12 hasta el 192. Si veo en mi lista, desde el 12 hasta el 192.4 serían estos datos. Yo los voy a poner ahorita con un color distinto, nada más para que te des cuenta. Ay, perdón. Nada más para que te des cuenta de qué elementos son. Por ejemplo, en el siguiente, de 192.5 a 372.9, alcanzaría hasta acá. Entonces le voy a poner otro colorcito. De 373 hasta 553, nada más serían estos. ¿Sí? Y así me podría ir.
Bueno, lo que hacemos ahora es nada más ejemplificar cuáles serían las frecuencias, pero a veces tenemos muchos datos, entonces para no tener que estar contando uno por uno, lo que vamos a hacer es poner signo de igual, frecuencia, damos doble clic y nos pregunta de qué datos quiero medir la frecuencia. Voy a seleccionar todos los datos, aquí me pide coma, pongo coma y ahora me pide grupos. Yo voy a escoger todas las frecuencias superiores. Entonces voy a seleccionar desde aquí hasta abajo. A ver, voy a seleccionar de aquí para arriba porque está interfiriendo. Ya borré. A ver, permíteme tantito. Entonces decíamos, lo que vamos a poner es frecuencia, damos doble clic, me pregunta de qué datos, los datos son la lista original, pongo coma y el grupo sería el límite exacto superior. Y le doy enter y arrastro. No le hagamos mucho caso a esto porque de hecho nosotros sabemos que no son estas cantidades. Cuando yo estoy aquí, lo que voy a hacer es apretar. Fíjate que tengo seleccionado toda la columna de frecuencia absoluta. Pongo F2 y al mismo tiempo aprieto control en mayúsculas y enter. Y automáticamente me lo corrige. Repito, aprietas control, mayúsculas y enter. Y si tú observas, las frecuencias del primer grupo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es lo que tengo aquí. Luego tengo en el otro grupo 4 elementos, que son los que están en amarillo. Después tengo 2 y así me voy. Entonces ya me lo corrigió. Las frecuencias absolutas acumuladas son las que trabajamos con la técnica del zigzag, es decir, pongo signo de igual y copio la primera cifra y doy enter. En la siguiente empiezo con el zigzag copiando la frecuencia del anterior más la frecuencia del lado izquierdo. Y eso mismo que acabo de hacer lo voy a repetir, solo lo que hice en la última celda lo voy a repetir en las de abajo. Recuerda que la suma de las frecuencias absolutas sería igual a la suma. Entonces escribo suma, damos doble clic y le digo que quiero que sume este espacio. Son 21 datos que coincide con el último 21 que tengo en esta columna. Para sacar el punto medio, lo que sacamos es el promedio del límite inferior y el límite superior de estos dos. Entonces vamos a poner signo de igual, abrir paréntesis para que primero lo sume más el límite superior, cierro el paréntesis y divido entre 2 para que saque un promedio de ese espacio. Eso se hace en todos los renglones. Ahora pide punto medio por frecuencia. El punto medio es el que acabamos de obtener. Por eso pongo signo de igual y únicamente multiplico ese dato del punto medio por la frecuencia absoluta. Y en todos los renglones se va a hacer lo mismo. Por eso voy a arrastrar esa fórmula. Aquí sí necesito hacer una suma. Entonces voy a poner igual, suma, doble clic y le digo que quiero que me sume estos datos. ¿Ok? Para hacer la frecuencia relativa voy a cambiar un poco la instrucción que he dado en clase para que nos ponga símbolos de porcentaje. Lo único que voy a hacer es dividir la frecuencia del renglón entre el número de datos. Pero como voy a repetir esta fórmula en las de abajo, voy a fijar este 21 con F4.
y le doy Enter. Aquí arrastro la fórmula y me dice que hay 38, 19, 9, 23 y 9%. Ahorita la vamos a pasar a porcentaje. Recuerda que la relativa acumulada se hace con el zigzag igualito que lo hicimos con la frecuencia absoluta. Entonces, para evitar un poco de trabajo, simplemente voy a copiar esas fórmulas de esa columna y las voy a pegar acá. Entonces, aquí, por ejemplo, recuerda que estas son frecuencias relativas. Si yo sumo los porcentajes de esto, me tiene que dar 100%, es decir, 1. A ver, si yo hago la suma, entonces sería suma, doble clic, y esto es lo que quiero que sume. Y me da el 1 que coincide con el otro 1 en diagonal, indicando que es el 100%. ¿Cómo le voy a hacer para ponerlo en porcentaje? Bueno, voy a seleccionar estas dos y aquí arriba, en inicio, tengo el símbolo de porcentaje. Y me lo deja ya con los símbolos de porcentaje. Nada más que le voy a aumentar 2 decimales para que quede más exacto. ¿Ok? Después tenemos clase menos media. Para poder sacar esto, necesito obtener la media primero. La media está aquí abajo. Vamos a poner signo de igual. Y recuerda que es simplemente la suma de punto medio por frecuencia entre el número de datos. Damos Enter. Por lo tanto, ya sé que el promedio es 368.65. Le voy a quitar decimales. Y esa es la respuesta del promedio. Esta la voy a usar para las siguientes columnas. Recuerda que estas columnas habíamos dicho que se trabajan horizontalmente. Entonces, aquí dice clase menos media. Ponemos signo de igual y la clase en realidad no es clase, es punto medio. Entonces, lo que usaría sería punto medio menos el promedio. Pero recuerda que lo voy a arrastrar, entonces para fijar esta celda ponemos F4. La siguiente es igual al valor absoluto, por eso pongo abs de absoluto, doy doble clic y le digo que quiero el absoluto del número anterior. Lo voy a dejar a 2 decimales para que se vea bien presentado. Después me dice que lo que necesito es elevarlo al cuadrado. Por eso voy a poner signo de igual, potenciar, me pregunta qué número es ese, coma, y me pregunta a qué potencia, al cuadrado. Le doy Enter. También lo dejo a 2 decimales. Y finalmente me está pidiendo que eso mismo que acabo de hacer lo multiplique por las frecuencias absolutas. Entonces voy a poner signo de igual y a multiplicar el dato anterior por la frecuencia de ese renglón. Esto que acabo de hacer se va a repetir en las de abajo. Recuerda que puedo seleccionarlos, todos estos, y en la esquinita inferior derecha arrastro. Ya casi terminamos nuestra tabla. ¿Qué datos necesito? Bueno, pues nada más como nada más necesito aquí la varianza y la desviación, voy a sacar la suma solo de esta última columna, poniendo signo de igual, suma, y le indico que quiero que sume estos datos. Y le doy Enter. Bueno, ya tenemos entonces la tabla terminada. ¿Qué me está faltando? Bueno, me está faltando la moda, la mediana, varianza y desviación. Voy a dejar la moda y la mediana al final porque son más complicadas. A ver, la varianza es igual a esta última columna, a su suma entre el número de datos menos 1. Recuerda que es una muestra.
Entonces lo voy a dividir entre, voy a abrir un paréntesis para hacer la resta, este dato menos 1 y cierro el paréntesis. Si fuera una población, no le restaría ese 1 y damos Enter. Para la desviación estándar, lo único que hacemos es poner signo de igual y recuerda que voy a sacar la raíz cuadrada del dato que acabo de obtener. Damos doble clic a raíz y le indico que quiero la raíz de lo que acabo de obtener para la varianza y me da 265. ¿Qué me está faltando? Bueno, me está faltando la moda y la mediana. Recuerda que la moda tiene una fórmula un poco más complicada. La moda en el centro de su fórmula dice D1 sobre D1 entre, más D2. Entonces vamos a poner signo de igual y esa sí la vamos a hacer un poco más manual. Por lo tanto, D1 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y anterior. Aquí observemos que tengo 8, 4, 2, 5 y 2. Por lo tanto, la moda está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es obtener la diferencia entre el 8 y el dato que hay arriba. Arriba no hay nada. Entre 8 y 0, la diferencia es 8. Por eso le voy a poner 8. Entre y abajo de la fórmula en el denominador me pide ese mismo dato, el 8 más D2. D1 es hacia arriba y D2 es hacia abajo. Entre 8 y 4 la diferencia es 4. Cerramos el paréntesis y ya tengo el resultado del centro de la fórmula. El final de la fórmula me dice que es el intervalo de clase. El intervalo, recordemos entonces, que es el que tengo marcado aquí arriba, de 180.4. Lo voy a dejar así. Y el inicio es el límite exacto inferior de la clase que contiene a la moda. La moda está en este renglón. Su límite exacto es este. Por eso lo voy a copiar. Es igual a este dato. Y le damos Enter. ¿Cómo obtengo el resultado? Bueno, recuerda que es centro, final, inicio. Centro por final más inicio. Entonces hacemos es igual, voy a poner un paréntesis, es el centro por el final, cierro paréntesis, más el inicio. Y el resultado de la moda es 132.26. Voy a quitarle decimales para que se vea mejor presentado. Y es 132.27, redondeando el último decimal. La mediana. ¿Qué hacemos en la mediana? Bueno, pues es el signo de igual y sería en un paréntesis el número de datos entre 2. 21 entre 2 da 10.5 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, pero antes tengo que ubicar el 10.5 en la frecuencia absoluta acumulada. En este renglón tengo el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo el 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 15, 16, 17, 18 y 19, 20 y 21. Por lo tanto, el dato 10.5 se encuentra en este renglón. Entonces, me pide la frecuencia absoluta acumulada anterior al dato que contiene a la mediana. La mediana está en este. El dato de la frecuencia absoluta es 4, pero luego dice acumulada y después dice anterior. Por eso el que voy a poner es el 8. Y eso lo vamos a dividir
entre la frecuencia de la clase que contiene a la mediana. ¿Cuál es la frecuencia? Pues es este 4. Ese no va acumulado ni anterior, va directo el 4. Entonces lo puedo poner escrito o lo puedo copiar. Yo lo voy a escribir. Le damos Enter. Ya tengo el centro. El final, ¿qué es? El final es el intervalo de clase. Entonces le voy a poner signo de igual y voy a copiar el intervalo. Y el inicio es el límite exacto inferior de la clase que contiene a la mediana. Dijimos que la mediana está aquí. ¿Cuál es su límite exacto inferior? Es este. Entonces, ahí está. Para obtener el resultado de la mediana, insisto, tenemos que hacer el centro por el final más el inicio. Voy a abrir un paréntesis y poner el centro por el final, cierro el paréntesis, más el inicio. Y por lo tanto, la mediana es 305.2. Bueno, con esto ya tenemos los datos básicos. Si queremos graficar, por ejemplo, una de líneas y puntos, lo que voy a hacer es escoger las frecuencias absolutas con el 0 que está al principio y el 0 que está al final. Los voy a poner para que lo reconozca la computadora. Entonces escojo el 0 del inicio, el 0 del final, completa la lista, insertar líneas y puntos, y aquí nos va a dar nuestra gráfica. Ya tenemos la gráfica, quitamos esto y recuerda que estos datos se deben cambiar. Le doy clic derecho, pongo seleccionar datos y recuerda que voy a editar. Entonces ahora voy a escoger, no voy a escoger el límite inferior ni el superior. Ahora lo que voy a escoger son los puntos medios. Entonces, ya me quedó amontonado. A ver, perdón, voy a tener que cerrar para moverla un poquito. Y entonces decía, le das clic derecho a estos datos, seleccionar datos, editar, y ahora vas a escoger desde aquí hasta acá. Estoy escogiendo los puntos medios o marcas de clase y le damos a aceptar. Y ya tenemos los datos con el promedio de cada una de las categorías. Ahora, si yo quisiera hacer una tabla de barras, por ejemplo, bueno, pues hacemos lo mismo. Seleccionamos las frecuencias, ahora sin ceros, insertamos, escogemos columna, vamos a suponer que quiero esta, y automáticamente ya sale. Nada más recuerda que estos datos se deben cambiar. Entonces seleccionamos estos datos, seleccionarlos. Recuerda que vamos a editar y que no escogí los ceros de arriba y de abajo. Por eso lo que voy a escoger son los puntos medios o marcas de clase sin elegir el de arriba y el de abajo. Aceptar y aceptar. Y entonces ya tenemos aquí nuestras dos gráficas más representativas. Así podríamos hacer cualquiera de las otras. Espero que este video te sirva. Muchas gracias y hasta luego.